Muchas gracias. Bueno, pues como os decía, vamos a dar paso a hablar de bioeconomía, íntimamente, estrechamente ligado, por supuesto, a transición ecológica, reto demográfico, como hemos visto, y bueno, pues poniendo en relación esos recursos biológicos con la transformación sostenible de los mismos desde ese punto de vista de la conservación primero, del conocimiento de los mismos después y de esa aplicación de las nuevas tecnologías en torno a su puesta en valor, ¿no? Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la iniciativa privada a través de una mesa de experiencias para la cual tenemos en primer lugar con nosotros a Elena Pita, que es la directora de la Fundación Biodiversidad, que bueno, yo creo que es la entidad abanderada en España en el ámbito de la bioeconomía y que está impulsando proyectos transformadores e innovadores que están contribuyendo pues, a la transición ecológica desde ya hace más de 25 años, ¿no? Elena es experta en medio ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático y nos va a contextualizar un poco el estado del arte en Europa y en España de la bioeconomía. Elena, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David, por la presentación. Muchas gracias a CONAMA por contar con nosotros en esta mesa redonda y a todos vosotros. Tiene razón Sandra, que la anterior mesa acaba muy en alto y que tenemos que tratar de mantener esta energía con este tema. La verdad que me parece apasionante y, bueno, como para poner un poco en contexto las intervenciones que vienen después, con ejemplos concretos, yo pensaba hacer algunas reflexiones acerca del porqué de la bioeconomía, a qué problemas responde o por qué es buena idea o en qué casos es buena idea, porque no existe ninguna solución universal, recurrir a la bioeconomía en el territorio, por qué y qué es. También hablar un poco de cómo podemos hacerlo. Creo que ya hemos comentado bastante sobre esto en la mesa anterior pero creo que es importante saber cuáles son los planes y las estrategias que tenemos y luego, desde el punto de vista operativo, cómo se hace y qué es lo que estamos haciendo en el terreno y con quiénes. Porque bueno, muchas veces cuando hablamos del medio rural pensamos en los agricultores y en los ganaderos, pero creo que todos los actores tienen que desarrollar un papel. Entonces, bueno, con esos tres puntos quería pues, empezar quizá por el primero. Que ya la suerte es que los anteriores ponentes han explicado todo muy claro. Entonces, aquí en algunas cosas voy a ir muy deprisa. El contexto en el que estamos es un contexto de emergencia ambiental y os lo digo con mucha sinceridad y muy afectada porque vengo de la COP. Así que tenéis en este momento una persona muy concienciada encima de la mesa acerca de la urgencia del reto. Pero el cambio climático es una de las causas de pérdida de biodiversidad, junto con otros vectores como es la contaminación, la sobreexplotación de recursos, el cambio de usos de la tierra. Hemos hablado de la conectividad un poco, ¿no? de la desconexión, de la falta de conectividad de los ecosistemas, las especies invasoras, etcétera, etcétera. Y en el fondo, tanto pérdida de biodiversidad como cambio climático tienen una causa común, que es un modelo de producción y de consumo insostenibles. Entonces, el verdadero reto que engloba todo lo que hemos estado hablando es cómo abordar este cambio de modelo. Nadie tiene una respuesta a esta pregunta, evidentemente, y la cuestión es que es un problema complejo que requiere que se actúe a varios niveles. Hay que afrontar todas estas causas que yo mencionaba y para eso hay que trabajar en todos los territorios, en los territorios naturales, en los parques salvajes o en los territorios prístinos, por supuesto, porque tienen un capital natural que, como decía antes José Ramón, nos da unos servicios económicos muy importantes, pero también en los territorios rurales, que cuando tienen un alto valor de biodiversidad también proporcionan unos servicios que son clave, y en los territorios urbanos y en la conexión de todos estos territorios. Y no solamente es a nivel de territorio, sino también en todos los sectores de la economía. Y esto también se ha mencionado cuando hemos hablado de la valoración de los servicios ecosistémicos o de cómo tener en cuenta las externalidades negativas a la hora de tomar decisiones económicas. Es importantísimo que la biodiversidad que realmente impregne y contamine, pero en el sentido positivo,
todos los sectores productivos y todas las decisiones económicas. De hecho, bueno, esto es a nivel general, pero el proceso que hemos entablado para intentar avanzar hacia esta solución, hacia este cambio de modelo, es la transición ecológica y uno de sus aspectos clave es la transición ecológica en la agricultura, ¿no? La energía, la industria, la agricultura son tres pilares clave. Llegamos aquí a qué es la bioeconomía, ¿no? Tenemos este contexto, un problema, unas soluciones complejas. ¿Qué papel puede jugar la economía en esto? Bueno, a mí me gustaría resaltar dos cosas del concepto de bioeconomía que también están vinculadas a cosas que se han hablado antes. Uno, me parece que es un concepto que integra la parte de respeto de los límites planetarios, que es el concepto de sostenibilidad ambiental. Y luego también me parece que es un concepto que integra esta parte que también se ha mencionado antes de justicia social, de eficiencia económica, que decía Mercedes, o de dignidad y ecología, que decía Fernando. Es un modelo que tiene la posibilidad de favorecer una transformación que sea sostenible en todos estos ámbitos. A mí me gusta recordar el origen del término bioeconomía, que fue introducido por un economista rumano que se llamaba Georgescu Ruegen en un libro que se llama La ley de la entropía y el proceso económico, donde justamente explicaba que era necesario contemplar las leyes de la biología y la termodinámica en la economía. Incluso decía que la economía es una rama de la biología, para reflejar esta idea de integrar los límites, de que la economía tiene unos límites, que son los límites planetarios. Por otro lado, el concepto de bioeconomía ha evolucionado, hay otras definiciones, como la de la FAO, pero en definitiva estamos hablando de la utilización de los recursos biológicos como base del desarrollo económico. Y aquí llegamos a esta parte de oportunidades, de cuál es el papel de la bioeconomía en la transición ecológica o en el binomio de transición ecológica y reto demográfico. A mí me parece importante, y esto también es una idea que ha salido en el debate, que cuando hablamos de transición ecológica pensemos en términos de beneficios y oportunidades. Creo que estamos en un momento de transformación y que la transformación es ineludible y que necesitamos de alguna manera un mensaje esperanzador que nos ayude a llevar a cabo este proyecto, pero es como sociedad en general. Y es verdad que el ser humano, porque así funciona nuestro cerebro, siempre tiene miedo a las transformaciones, sabemos lo que perdemos y sabemos que el modelo consumista pues tiene sus cosas, ¿no? Nos gusta y tal, pero es verdad que no sabemos lo que ganamos, nos cuesta imaginárnoslo. Y ahí creo que es importante tener en cuenta, ver estas oportunidades con ese enfoque, ¿no? Lo que ganamos como sociedad al implantar otros modelos donde hay pues, otras ganancias, como también comentaba Jesús, el caso de Bután, que miden el índice de felicidad, pues un poco en estos términos. Pero volviendo al término de bioeconomía, también por dar algunas pinceladas que luego se concretarán más con los ejemplos de la mesa que viene después, me parece importante resaltar otro aspecto, el aspecto de innovación. La bioeconomía es sin duda una oportunidad para el medio rural, porque son las zonas donde hay una riqueza de recursos naturales y de paisajes productivos. Y es una oportunidad para encontrar nuevas fórmulas. Creo que esto va unido también al proceso de transformación. Y es que cuando hablamos de bioeconomía no hablamos solo de agricultura y ganadería sostenibles, también hablamos de otros usos que se pueden hacer, por ejemplo, el uso de biomasa residual para producir energía, de fomentar el uso circular de residuos agrarios, de generar cadenas de valor en torno a recursos forestales no maderables, plantas aromáticas, resinas y bueno, proporcionar materias primas a industrias novedosas vinculadas con la farmacia o los cosméticos. Otro aspecto que también me parece importante en el concepto de bioeconomía está en su potencial para fortalecer el vínculo urbano-rural, que también se ha hablado en alguna de las mesas.
Muchas de las iniciativas de bioeconomía precisamente sirven de puente entre zonas rurales y urbanas y establecen vínculos entre cadenas de valor. Y ahí también es importante pues, todas esas ideas de cadenas de comercialización corta, etcétera, etcétera. Y dentro de la bioeconomía, por supuesto, pues la bioeconomía forestal, que va más allá, que es bueno, otro aspecto agronómico, pero más allá de la agricultura y la ganadería, que tiene mucha importancia, y esto lo hemos comentado también, para combatir el abandono del monte y la proliferación de incendios. Hasta aquí el concepto de bioeconomía y algunas de sus características que lo hacen interesante para enfrentar el reto demográfico. Quería hablar ahora un poco también de, muy bien, este es el concepto, pero ¿cómo lo hacemos? Pues a nivel estratégico, me parece que José Ramón también lo comentaba, hay una serie de estrategias. Por ejemplo, en la Unión Europea está la estrategia de bioeconomía para Europa. En España también tenemos una estrategia de bioeconomía. Y todas estas se enmarcan en general en el paquete de planes y estrategias de transición ecológica, como son el Pacto Verde y todas las otras estrategias tipo estrategia de biodiversidad, de la granja a la mesa, etcétera. A nivel nacional igual, tenemos la Estrategia Española de Bioeconomía, que aborda estos aspectos que os decía, de ganadería, agricultura, forestal y también los otros más innovadores. Y la PAC, que también se ha mencionado en respuesta a una de las preguntas, incluye por primera vez, de hecho, el plan estratégico de la PAC incluye por primera vez la bioeconomía dentro de sus objetivos específicos. Textualmente plantea promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible. Hemos hablado también mucho rato del plan de las 130 medidas y Fernando mencionaba también la estrategia de infraestructura verde que contempla los territorios rurales y les da la importancia que tienen cuando son de alto valor biológico para formar parte de esta infraestructura. Es decir, tenemos muchos planes y creo que en Europa y en España sí que esta idea de transición ecológica está calando en un marco por lo menos estratégico y cada vez más regulatorio. Pero ahora necesitamos pasar a la acción. La primera cuestión que me parece clave es que muchas veces en los territorios rurales parece que los agricultores están solos y que tienen que tomar decisiones muy complicadas sobre qué tipo de prácticas adoptar, etcétera. Y creo que es muy importante acordarnos de que en realidad esta transformación es una transformación que implica a toda la sociedad y que todos tenemos un papel que desempeñar. La Administración tiene que propiciar un entorno regulatorio adecuado y promover la divulgación agraria, hacer de puente, ¿no?, entre el conocimiento y los tomadores de decisión que están en las zonas rurales. El sector privado tiene que prestar atención a su cadena de valor. Me he quedado asombrada con los amigos que tienen en la Fundación Global Nature, pero es verdad, es un tema que cada vez está más presente y que cada vez está más presente en los marcos regulatorios y que las empresas cada vez tienen que tener más en cuenta. Los agricultores, por su parte, o los habitantes del medio rural, porque queremos tener en cuenta también estas otras actividades innovadoras, tienen que introducir buenas prácticas, tienen que tener la valentía de no hacer siempre lo mismo y de tener esa curiosidad y esas ganas de innovar. La ciencia tiene que generar conocimiento y difundirlo, la sociedad civil tiene que ayudarnos a concienciar a la sociedad y tiene también ese papel innovador y de poner en marcha proyectos que a lo mejor otros no se atreverían. Y la ciudadanía en general tenemos, por supuesto, mucho que hacer también en relación con lo que votamos, como decía Jesús, y también con nuestros estilos de vida. Como ya tengo que ir terminando y también dentro de este enfoque operativo, quería comentaros cuál ha sido nuestra experiencia concreta de trabajo en bioeconomía. Ya se han mencionado algunos de nuestros proyectos, el que mencionaba Amanda anteriormente, pero me parece interesante resaltar que nosotros llegamos a la bioeconomía desde la conservación. Estamos aquí hablando de cómo la bioeconomía puede aportar al reto demográfico, pero nosotros en la Fundación realmente la Fundación Biodiversidad, no sé si lo conocéis, pero tiene casi 25 años de historia y tradicionalmente había trabajado mucho en conservación.
claro, sabemos que hoy en día los impactos sobre el medio natural han sido tan grandes que no solamente hay que conservar, hay que restaurar, porque ya hay mucho que no lo conservamos antes, tenemos que restaurarlo ahora. Hay que hacer un uso sostenible y además hay que frenar los motores de pérdida de biodiversidad. De ahí nuestro trabajo con los sectores productivos. Y pensamos que allí donde antes alguien trabajaba en la conservación de los buitres, pues ahora tiene que trabajar, para trabajar con la conservación de los buitres, tiene que hablar también con los ganaderos y seguramente con el sector turístico. Y con ese punto de entrada nos encontramos que la bioeconomía es un punto en el que confluían estas políticas ambientales, también lo hablaba antes José Ramón, este interés de conservación de la biodiversidad con un desarrollo en el medio rural que puede en muchas zonas ser beneficioso para el reto demográfico. Nuestra convocatoria, nuestra primera convocatoria de bioeconomía ya se ha resuelto en una convocatoria de 20 millones, donde se aprobaron 14, ya hemos hablado de uno de ellos, 14 proyectos, y estamos a punto de publicar una nueva convocatoria por 77 millones de bioeconomía forestal. Como os decía, nosotros entendemos la bioeconomía con ese enfoque de poner sobre el territorio la conservación, la restauración, el uso sostenible y el reto demográfico, para lo cual pues hay una serie de indicadores y de requisitos en nuestras convocatorias que intentan reflejarlo. También intentamos promocionar la investigación y la innovación y tratar de hacer lo que comentábamos antes, de promover agrupaciones de beneficiarios, de ayuntamientos, con ONGs y con instituciones de investigación, también para tratar de superar esas barreras administrativas. No voy a hablar nada de los problemas burocráticos porque hay mucho que decir. Nosotros, como gestores de fondos públicos, siempre trabajamos en ese difícil equilibrio entre ser muy cuidadosos y muy transparentes con la gestión de los fondos públicos y tratar de facilitar este trabajo que a nivel de herramientas se traduce en que hay que hacer un proyecto y hay que evaluarlo. Pero sí que quería terminar diciendo que hay muchas otras herramientas. Por ejemplo, estamos realizando un estudio de yacimientos de empleo donde, por supuesto, todo lo vinculado con la bioeconomía se manifiesta como uno de los sectores de futuro y tenemos una convocatoria de empleo verde. Trabajamos también con el sector privado por todos los temas que decíamos antes de cadena de valor, etcétera. Y aunque ya me he comido mi tiempo, quería hacer una última reflexión antes de pasar a lo concreto, donde todas estas ideas que he puesto sobre la mesa se van a concretar en casos reales sobre el territorio. Pero quería terminar con una pequeña reflexión a nivel internacional. Creo que estamos ahora en un momento entre dos COPs y que también es un momento donde hemos vuelto de la COP de cambio climático pues decepcionados por un resultado desequilibrado, ¿no? Está muy bien el fondo de pérdidas y daños, pero si no mitigamos, el coste de las pérdidas y daños va a aumentar exponencialmente. Pero a pesar de todo, creo que es importante defender el instrumento multilateral y ser conscientes de que los problemas globales pasan necesariamente por estas soluciones globales que requieren de la negociación entre países. Entonces, estamos dispuestos a llegar a la COP de biodiversidad intentando seguir avanzando y que los países son soberanos. Las decisiones globales son importantes, pero luego cada país, si quiere hacer las cosas bien, tiene que seguir haciéndolas. Me voy a detener aquí porque hay muchísimas cosas que comentar, pero creo que hablar de ejemplos concretos va a ilustrar mejor que nada todas estas ideas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena, y enhorabuena por todas esas ayudas, impulso, vuestro trabajo en general a todas esas oportunidades que hay a nivel de actividades que tienen que ver con la dinamización económica sostenible de nuestros entornos, ¿no? Vamos a ir pasando a la mesa de experiencias, entonces se van a ir acercando a la mesa tanto Begoña, Tamara, Mariana, Alberto y Pedro.
en lo que os situáis. Bueno, yo aprovecho la ocasión para hacer algo que tenía que haber hecho al principio, que es presentarme. Yo soy David Muriel, director de desarrollo del clúster de Hábitat Eficiente, de AICE, que somos una agrupación empresarial innovadora de Castilla y León que trabajamos en el ámbito del hábitat como palanca para el desarrollo territorial, ¿no? Desde la iniciativa privada, con dos premisas básicas, ¿no? Que tienen que ver con la innovación por un lado y por la colaboración en red con nuestros 140 socios y con todas estas redes externas en las que trabajamos, participamos de forma activa, como es el caso de CONAMA, ¿no? Al que agradecemos a toda la organización de CONAMA y felicitamos por esta iniciativa y por este tipo de actividades, ¿no? Os comentaba que pasábamos a la presentación de experiencias, al panel de experiencias ilustrativas de la actividad bioeconómica con impacto significativo en la lucha contra la despoblación en España, ¿no? Es una mesa de proyectos, de iniciativas que, como no puede ser de otra manera, están basadas en las personas, ¿no? Y las personas no nos podemos olvidar que son el principal recurso de nuestros territorios con futuro, ¿no? Y en ese sentido hay que tener en cuenta que vamos a hablar de experiencias desde lo privado, desde la iniciativa privada, que pueden ser inspiradoras, que son y que deben de ser y de que las debemos de convertir entre todos en experiencias inspiradoras de las que poder tomar ejemplo, referencia e intentar impulsar y apoyar de alguna manera, ¿no? Vamos a pasar directamente ya y de forma breve a la ronda de presentación de estas iniciativas, con unas pequeñas intervenciones de unos 8 minutos por parte de las personas que me acompañan en la mesa, para que luego, posteriormente, tengamos un tiempo muy breve de debate, turno de preguntas, observaciones, etcétera, que, como no va a ser muy extenso, ya que tenemos que finalizar a las 7 de la tarde, no obstante, yo ya os invito a contactar, ya que vamos a poner cara a los proyectos y a las personas, ¿no? A contactar con ellos ya de forma más específica y comentar los detalles de las iniciativas que vamos a presentar. Empezamos con la conversión de una antigua central térmica en una factoría de biomasa, que es un proyecto que nos va a comentar Begoña Fernández Caso, que es directora de suministros de biomasa de ENCE Energía y Celulosa. Begoña ha trabajado previamente en consultoría en Boston Consulting Group, en proyectos de energía, infraestructuras y transporte, y en el aeropuerto de Heathrow a través de Ferrovial Aeropuertos, en las áreas de estrategia y operaciones. Begoña es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y, como os decía, nos va a comentar ese proyecto que tiene que ver con la conversión de una antigua central térmica en una factoría de biomasa. Begoña, cuando quieras. Muchísimas gracias, David. Pues empezamos. Sí, se escucha bien. Nada, lo primero, dar las gracias a David por la introducción, a CONAMA y también a Bioplat por acogernos y por dejar hoy pues, exponer este caso del que nosotros estamos muy orgullosos y al que también le queremos dar un poquito más de, pues compartirlo con vosotros como ejemplo de muchas de las cosas que han salido hoy a lo largo de la tarde y que creemos que, pues eso, que algo estamos haciendo bien y que nos gustaría seguir en esta dirección. Entonces, pues como comentaba David, el ejemplo es la planta de Biollano, que hemos pasado de una central térmica de Elgogas, que actualmente es una planta de biomasa, y para poder llegar a explicar un poco ese ejemplo, lo que queremos es pues, contar un poco quiénes somos, nada, muy rápido, después contar un poco pues, qué hacemos con biomasa, que es lo, que, pues, lo principal de nuestro negocio, y por último, pues, ver el ejemplo de Biollano. Entonces, un poco, paso a ver si funciona desde aquí. Nada, yo creo que esto muy rápido. Magnon Green Energy es la filial de energía renovable del grupo ENCE. Hacemos principalmente pues, generación de energía eléctrica con biomasa y en principal pues, esos restos agrícolas y forestales que salen de una superficie muy amplia en España, forestal y agrícola. Tenemos 8 plantas ubicadas principalmente en el sur de España, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en Andalucía, con una potencia instalada de 266 megas en total. Nuestra actividad lo que busca es pues, ayudar a esa descarbonización del sistema energético y apoyado mucho en el valor socioeconómico, ¿no? En el desarrollo rural y en el, pues utilizar esos recursos biomásicos que se generan a lo largo de nuestro territorio para poder generar electricidad.
Entonces, bueno, paso un poco ya a lo específico de la ponencia, que es principalmente, pues oye, ¿por qué utilizamos biomasa? ¿Cuáles son los beneficios de la biomasa? Y después pasaremos a la parte del ejemplo de Biollano. Por dar un poco de contexto, España es el segundo país en Europa en superficie agrícola y el tercer país en Europa en superficie forestal. Entonces, tenemos una oportunidad tremenda de utilizar esos recursos que se generan, esos restos agrícolas y forestales que se generan en fincas agrícolas y en montes, en zonas forestales, para poder utilizarlo y ayudar en los objetivos de descarbonización, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Creemos que la energía con biomasa es la mejor en balance económico, pues, ayuda a la creación de empleo, ayuda al desarrollo del medio rural y todo ello hecho desde un punto de vista de sostenibilidad medioambiental que nos permite hacerlo sostenible a largo plazo. Por entrar un poco en el detalle, que tengo en la diapositiva, que así nos da un poco de apoyo, dentro de las energías renovables, la biomasa es gestionable, es la única energía renovable que es gestionable. Es capaz de adaptarse en tiempo real a las necesidades del sistema eléctrico. Esto quiere decir que no dependemos del sol, del agua, del viento, como otras energías renovables, sino que, recogiendo esos restos agrícolas y forestales que están a día de hoy en nuestra superficie en España, pues podemos generar esa estabilidad que requiere el mix eléctrico y que nos da una independencia eléctrica de otras fuentes. Además, nos ayuda a generar empleo sostenible y de calidad, vertebrando el territorio ayudando a la vertebración del territorio y la fijación de la población. Muchas veces cuando pensamos en industria, y en el fondo una planta de biomasa es industria, pensamos en la parte de la propia central, ¿no? De la propia planta, la parte industrial. Pero tenemos que tener en cuenta que la biomasa no solamente genera ese empleo en la parte industrial, sino que ayuda a generar empleo desde el propio origen de la biomasa. Tenemos mucha relación con los propietarios agrícolas y forestales. Después nos apoyamos en compañías o empresas de servicios agrícolas y forestales para procesar esa biomasa en campo, para sacar esa biomasa del campo y después también con mucho contacto directo con los transportistas en un radio, en un perímetro local para poder transportar esa biomasa desde el campo, desde donde se genera hasta nuestras instalaciones. Entonces, pues todo eso genera una cadena de valor o un empleo desde origen hasta fin que nos permite desarrollar ese empleo de calidad y sostenible. Por tener un poco como punto de referencia, un megavatio de capacidad instalada genera en torno a 25 empleos directos e indirectos en las zonas en las que operamos. Después hablamos de que cuida el medio ambiente. Pues yo creo que ha salido a lo largo de la tarde los riesgos que tenemos con los incendios, también seguramente temas de plagas en fincas agrícolas. Pues lo que hacemos es trabajar para intentar evitar esos riesgos de incendios, bien porque dejemos la biomasa descontrolada en zonas forestales o incluso porque se puedan realizar quemas descontroladas en algunas zonas, ¿no? Entonces nosotros somos capaces con la biomasa lo que hacemos es evitar tener ese riesgo en campo, lo recogemos y lo utilizamos para poder generar energía eléctrica. Después tenemos, un poco en esa línea, la economía circular. Es algo que, para un sector puede ser un resto al que no le sabe dar, al que no tiene esa capacidad de darle utilidad, pues nosotros lo utilizamos o la biomasa permite utilizarlo para generar energía eléctrica. Y ya pasando al caso concreto de Biollano, que era un poco el ejemplo que tenemos a día de hoy, Biollano es un ejemplo de contribución de transición justa. Tenemos, en la foto de arriba a la izquierda, tenemos la antigua central térmica de carbón, que es como estaba hace unos años, y en 2017 la compañía compró esa ubicación para hacer una transición hacia una planta de biomasa. Entonces vemos abajo la foto de la planta de biomasa, que es la planta de Biollano, de 50 megavatios, y una de las cosas que seguramente llama la atención, respeta el entorno, ¿verdad? Se integra con el entorno de una forma, óptima. Y viendo un poco, esta planta se inauguró en 2020, se compró el emplazamiento en 2017 y en 2020 estaba la planta ya operando, esta planta de biomasa. Los principales puntos, y que yo creo que han salido, los comentaba Elena, también los comentaba antes Amanda o Jesús,
pues cómo esto ayuda a desarrollar el medio rural. Lo primero es que somos capaces de mantener un empleo industrial de calidad, industrial desde la propia planta, pero también a lo largo de toda la cadena de suministro. Antes mencionaba que un megavatio de capacidad instalada tenía 25, bueno, pues se asociaba 25 empleos. Pues eso quiere decir que con los 50 megavatios que tenemos en Puertollano, pues estamos generando en torno a 1.250 empleos de forma directa e indirecta. Contribuimos a la dinamización de la economía rural. Las plantas están ubicadas en Huelva, en Jaén, en Córdoba, en Extremadura y en Extremadura y en Puertollano, y en este caso estamos hablando de la de Puertollano, ¿no? Pues tenemos proyectos específicos que ayudan a desarrollar la biomasa en campo. Pues seguramente el sarmiento antiguamente en la zona de Puertollano o en la zona de Ciudad Real no se cogía con tanta frecuencia como a día de hoy, que hemos invertido en campo con compañías, de la mano de compañías de servicios agrícolas y en este caso agrícolas, para desarrollar cierta maquinaria que nos ayude a recoger ese residuo de forma óptima y que lo podamos trasladar a nuestra planta para evitar esa quema descontrolada en campo y poder utilizarlo en nuestras plantas. Todo esto con un modelo sostenible, en un modelo en el que pues tiene que estar adaptado a regulaciones europeas de la Red 2, pues nuevas directivas europeas que exigen la trazabilidad, y que nosotros, pues en 2017, esto entra, si la directiva europea entra en enero de 2023, pues en 2017, acabo ya, un minuto, me quedan dos puntos. Si entra en enero de 2023, nosotros desde 2017, con un decálogo de sostenibilidad de la biomasa, venimos trabajando en cómo garantizamos esa trazabilidad a origen, nos aseguramos de que lo que consumimos es sostenible a largo plazo, sostenible pues para el propio medio que nos genera esa biomasa y para todos en el largo plazo. Después, como ya comentaba, ayuda a la descarbonización del sistema eléctrico, alineado con el PENIEC. Y, por último, pues por dar un poco de orden de magnitud, una planta como la de, pues en este caso de Biollano, de 50 megavatios, alimenta de electricidad, es capaz de alimentar en electricidad a una población de en torno a 285.000 personas, habitantes. Con lo cual, pues más o menos, una planta como Biollano es capaz de alimentar una ciudad como Gijón. Con lo cual, pues oye, te da un poco de rango de magnitud. Y nada, ya para terminar, pues eso, que seguimos trabajando para buscar más oportunidades de transición justa, en este caso traspasando pues una central térmica de carbón a una planta de biomasa, pero siguiendo en esta línea pues para ayudar a desarrollar el medio rural con un valor socioeconómico positivo, con un balance económico positivo y que nos permita crecer en el largo plazo. Muchas gracias. Perdón, que me he retrasado un par de minutos. Muchas gracias, Begoña. Vamos a pasar a conocer ahora los detalles del proyecto CELISE, que es un proyecto europeo sobre el intercambio de materiales de bioeconomía. Adelante. Nos acompaña Tamara Llano, que es profesora del Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria, y Alberto Coz, que es catedrático de Ingeniería Química del mismo departamento. Alberto, cuando quieras. Buenos días, ¿se me oye desde? Que genera el mundo. Nos ha hablado Mercedes, sobre todo, gracias por la charla. Elena también. Bueno, hemos estado viendo toda esta cantidad de problemas. Una de las soluciones es incrementando el progreso social, sobre todo en las zonas rurales, como ya hemos visto. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues una de las formas es a través del proyecto CELISE, que sería sobre todo utilizando uso de fibras naturales, biomateriales en sustitución a los plásticos tradicionales,
la utilización de productos de celulosa purificada para la salud y el bienestar de esas zonas, tratar de resolver también los problemas de desigualdad de género en dichas zonas y también colaborar con otras regiones, otros países, como pueden ser zonas vulnerables en Colombia y Ecuador. Bueno, pues a todo esto se dedica el proyecto CELICE. Nosotros somos Tamara Llano y Alberto Coz y os voy a presentar el proyecto. CELICE es un proyecto de investigación europeo de la convocatoria Marie Curie Rice. La convocatoria se basa en reforzar la colaboración internacional intersectorial en investigación, desarrollo e innovación a través de intercambios de personal de investigación e innovación entre entidades, tanto públicas como privadas. En concreto, yo soy CELICE y me dedico a la transferencia del conocimiento en materiales sostenibles de base celulósica procedentes de residuos de biomasa y que puedan ser usados en pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo en zonas rurales y vulnerables, tanto de Europa como de América Latina. El proyecto fue concedido en 2020, pero comenzó en octubre de 2021 y durará hasta septiembre de 2025 con ese presupuesto. ¿Qué es lo que quiero como CELICE? Pues sobre todo desde la parte de vista social, la utilización en áreas rurales y vulnerables también de Colombia, sobre todo áreas del posconflicto y también de Ecuador. Incidir en la desigualdad de género de todas estas zonas, utilizar equipos portátiles que puedan ser adaptables a zonas rurales y también hacer programas educativos en dichas zonas. Desde el punto de vista ambiental, pues ya hemos visto más o menos en diferentes charlas, el uso también de aditivos naturales, la utilización de residuos de biomasa y la bioenergía. Y desde el punto de vista económico no nos queremos centrar en la viabilidad económica, sino en el tipo de productos que pueden ser útiles para estas zonas, como pueden ser productos cotidianos, artesanales, envases de salud y bienestar y también hacer nuevos modelos de negocio. Pero sobre todo de las tres patas de la sostenibilidad nos queremos centrar fundamentalmente en la parte social. Lo que queremos es convertir de grandes biorefinerías, de las que se habla siempre en bioeconomía y en biomasa, a pequeñas biorefinerías en zonas rurales. Los coordinadores somos la Universidad de Cantabria. Trabajan además 7 instituciones académicas y de investigación de España, Letonia, Polonia, Grecia y del Reino Unido. Además, 6 pequeñas y medianas empresas, tanto de España, Grecia, la República Checa y también el Reino Unido. Y 4 instituciones académicas y de investigación de Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. El proyecto CELICE se basa en 5 paquetes de trabajo, de los cuales los 2 primeros, el 1 y el 2, son los fundamentales para la investigación y desarrollo. El primero es el procesado de la biomasa, que se basa más en la parte técnica de qué podemos hacer y cómo en estas zonas, y el segundo de qué herramientas y modelos podemos utilizar para ver cuáles son los mejores procesos, productos y programas para dichas zonas. Los demás paquetes de trabajo ya se basan más en la coordinación, en la transferencia del conocimiento, dado que se basa en esta, y en la explotación, comunicación y diseminación de todos los resultados. El proyecto se basa en estancias de investigación. Únicamente el presupuesto va asociado al intercambio del personal entre las instituciones, en Europa dentro de academia y empresa y también con terceros países. En total vamos 49 personas durante estos 4 años y con un total de 135 meses, del cual un 45% son mujeres y un 41% jóvenes investigadores o investigadoras. Bueno, en el proyecto participan áreas de ingeniería química y ambiental, áreas de ingeniería mecánica, también la parte de modelado y simulación para decidir cuáles son las mejores alternativas, pero también, además de la biotecnología, tenemos que colaborar con las áreas de educación, psicología y antropología,
debido a precisamente a esa conexión con dichas zonas y fundamentalmente en zonas posconflicto y zonas indígenas de Colombia y de Ecuador. Entonces, en este sentido, Tamara ahora nos va a dar un ejemplo de este proyecto. Sí, gracias, Alberto. Bueno, pues un pequeño caso de estudio que hemos hecho con una alumna de trabajo fin de máster que fue beneficiaria de una beca de igualdad de la Universidad de Cantabria. Fue un estudio preliminar para la mejora de la desigualdad de género en Colombia. Vistos estos datos, con unos 3,8 millones de hogares en zonas rurales, de los cuales el 31,6% son encabezados por una mujer, vistos los datos de tasa de ocupación de las mujeres que no alcanza un 30%, y los datos son aún peores en estas zonas del posconflicto colombiano, hicimos un estudio basado en herramientas de toma de decisiones, herramientas multicriterio, para ver las diferentes fuentes biomásicas que se creaban, que se producían y se cultivaban en diferentes departamentos afectados por este posconflicto. Y bueno, tuvimos en cuenta, a través del DANE, que sería nuestro INE, ¿vale?, en Colombia, los siguientes indicadores: de índice de pobreza multidimensional, índice de desempleo y ocupación, índice de violencia de pareja, de víctimas de desplazamiento forzado y también, por supuesto, indicadores del sector agrícola. Aplicamos esta herramienta para la toma de decisiones de análisis multicriterio y vimos entre 19 alternativas, que eran los departamentos previamente seleccionados en el mapa, como las zonas de los departamentos de Arauca, Antioquia y Huila eran los primeros que teníamos que abordar para la construcción de esas biomasas de pequeña escala, ¿vale? En estas zonas, las biomasas que fundamentalmente se estaban cultivando eran el plátano, el cacao y el café. En este sentido, nosotros hemos planteado una serie de experimentos para caracterizar los residuos de café. Claro, porque no nos centramos en una biorefinería de segunda generación, estamos abordando residuos de estos cultivos, no los cultivos en sí mismos. Esto es importante de puntualizar, puesto que nos centramos en soluciones de valorización material y energética, pero que se basan en estos residuos de cultivos, no entran en competencia con el cultivo alimentario. Entonces, desde el Grupo GER de Ingeniería Verde de Recursos y con los socios del proyecto, la Universidad Cooperativa de Colombia y otros socios, lo que estamos haciendo es, en relación al café, tratamos otras fuentes biomásicas, que si tenéis interés y hacéis alguna pregunta os podemos comentar un poquito más, pero con la piel plateada de café y los pozos, que son los dos residuos que se generan en las zonas consumidoras de café, no solamente en las áreas cultivadoras, ensayos de caracterización, hidrólisis, sacarificación y pirólisis de estos residuos. ¿Vale? De momento, bueno, estamos teniendo unos resultados bastante interesantes. Si bien es cierto que en el ámbito de los residuos habría que estudiar otras fuentes, como son los cultivos de plátano, que se generan hasta 23 millones de toneladas al año en Colombia, y la caña de azúcar de 7 millones de toneladas al año. Por supuesto, sería interesante utilizar indicadores demográficos, indicadores territoriales y otros indicadores, pero en definitiva esta herramienta pues, se puede trasladar a nivel nacional o europeo y se puede enriquecer con otros indicadores, no solamente los sociales o los agrícolas. Como conclusiones generales, pues la importancia del proceso rural, la colaboración intersectorial, internacional, entre diferentes áreas y disciplinas es fundamental para llegar a una solución que sea viable para esas pequeñas comunidades. La utilización de herramientas tales como el análisis multicriterio, que hemos utilizado en este caso, pero hay otras muchas, y los criterios sociales que se tienen que poner en el punto de mira, porque al menos los ingenieros químicos siempre nos centramos en el punto tecnoeconómico, quizás también en el ambiental, pero no tanto en el social. Y bueno, ya para terminar con la musicalidad de esta presentación, no sé si va a sonar, Alberto. No suena. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, Alberto. Pasamos ahora al proyecto Resin Lab y para ello nos acompaña Mariana Pinto de Rocha,
que es administradora solidaria de Luresa Resinas SL y miembro del comité ejecutivo del Grupo RB, del que forma parte Luresa, y que se dedica al desarrollo y la gestión de bosques de pino y al aprovechamiento de los productos derivados de estos bosques, en particular de la resina. Cuando quieras, Mariana. Tenéis que salir de la presentación, que está puesta la anterior todavía. Hemos apagado el ordenador sin querer. Perdón. Buenas tardes a todos. Me gustaría empezar por agradecer a la organización la amable invitación para participar en este importante evento y por la oportunidad de hablar de resina natural en el contexto de la bioeconomía y de su relevancia para la transición ecológica y el reto demográfico. Entiendo que a lo mejor no todos los presentes están familiarizados con la resina natural y sus aplicaciones, así que voy a empezar mi presentación por explicar brevemente qué es la resina natural, cómo se obtiene, para qué sirve. Enseguida hablaré de la importancia del sector resinero en el impulso de la transición ecológica y del reto demográfico. Y por fin mencionaré las principales amenazas y las principales oportunidades en el sector y cómo puede el sector contribuir todavía más para la transición ecológica y para el reto demográfico. La resina natural es una sustancia viscosa, pegajosa, que los árboles expelen como defensa a una agresión externa. Es decir, el mecanismo de defensa del árbol, del pino en nuestro caso, hace con que el pino expulsa resina cuando sufre una amenaza. Aquí en España se conoce como miera a la resina natural que se recoge, que se cosecha de los pinos. Y la miera está compuesta sobre todo por ácidos resínicos y terpenos y es una materia prima fundamental de la industria química. Podemos decir que la resina se cosecha más o menos como una actividad agrícola. Es una actividad sazonal, se recoge en los meses más calurosos. Durante el verano los pinos echan más resina, durante el invierno se retraen y no echan. Es una actividad dura que necesita mano de obra intensiva, es decir, necesita resineros. Necesita personas en el monte en permanencia durante la campaña de resinación, que puede ir desde febrero, marzo hasta diciembre. Para la cosecha de la resina, para la resinación, no vale con que lo haga cualquiera. Yo no podría hacerlo, ni la mayor parte de vosotros. El resinero necesita una formación específica, necesita conocimientos propios, entrenamiento para hacer debidamente la cosecha, ya que, entre otras cosas, como podéis imaginar, si se hace mal, la resinación puede dañar al pino, incluso matarle. Hay varias técnicas de resinación por el mundo afuera y al final en cada región se utiliza la técnica más adaptada a las condiciones locales. Se hace una pequeña incisión en el pino, se aplica un estimulante y se recoge la resina pasado un tiempo y luego se lleva a la industria para la transformación industrial. La resina es aprovechada por el hombre desde la prehistoria en aplicaciones que no son muy distintas a las aplicaciones primitivas, pero que se han desarrollado mucho a lo largo del tiempo. En la primera transformación industrial obtenemos por procesos exclusivamente físicos la colofonia y el agua ras,
y cada uno de estos productos da origen, por su vez, a derivados específicos en la segunda transformación. Estos derivados son, a su vez, materias primas de otros productos y en el final de la cadena de valor encontramos la resina natural en muchísimos productos de nuestra vida cotidiana, muchos de los cuales la mayor parte de las veces no tenemos siquiera idea. Productos tan diversos como el chicle, ya he visto a algunas personas masticando chicles aquí, las ceras depilatorias, tintas y barnices, hilos de soldadura, aditivos alimentarios, adhesivos, caucho, perfumes, medicamentos, desinfectantes, solventes, entre otros. Estos productos derivados, sea de la colofonia, sea del aguarrás, son ejemplos de química fina, de una madurez tecnológica relevante y cuanto más avanzamos en la cadena de valor o en las distintas aplicaciones, más esto se nota. La resina natural es un producto muy versátil con un rango de aplicaciones enorme, con presencia expresiva en bienes de consumo del día a día, es decir, todos los días tocamos cosas que tienen resina natural. Todo esto viene de los pinos, de los pinares. Quien lo cosecha son los resineros y las industrias resineras lo preparan para las posteriores transformaciones industriales y para cada aplicación específica. Esto es el sector resinero. Entendemos, por supuesto, que la resina natural y sus derivados tienen un papel relevante, sea en los desafíos globales que estamos enfrentando en términos de objetivos de descarbonización y de transición a productos de base renovable, de lucha contra el cambio climático, tanto desde la mitigación como de la adaptación, sea en los desafíos a nivel local como respuesta al reto demográfico y a la despoblación del medio rural, a la cohesión territorial, igualdad e inclusión social. Estamos hablando de transición ecológica y reto demográfico. Los resineros tienen una acción fundamental en la gestión de los montes y contribuyen activamente a una bioeconomía de base forestal. El aprovechamiento resinero contribuye a una correcta gestión forestal, los montes tienen que estar gestionados, se promociona el uso múltiplo de los recursos forestales, siendo compatible con la explotación de la madera, de la caza, de la micología y otros, y contribuye activamente a la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural, permitiendo disfrutar de los pinares, sea de una perspectiva de aprovechamiento o sea por puro placer. Además, los resineros tienen otro rol esencial en la protección de los bosques, proporcionando otros servicios ecosistémicos, entre los cuales hay que destacar la prevención de incendios y la prevención de plagas y enfermedades. La permanencia del resinero en el pinar le hace su principal defensor. Y por otra parte, la resinación contribuye a la fijación de la población en medio rural, a la cohesión territorial y inclusión social. La resinación, ya hemos dicho, es una actividad de mano de obra intensiva y obliga a tener gente en permanencia en el pinar, creando y fijando empleo directo o indirecto en zonas rurales que suelen presentar altos índices de despoblación, escasas oportunidades laborales, bajo nivel educativo y alto riesgo de exclusión social. A pesar de todas las bondades que hemos enseñado sobre el sector resinero y sus contribuciones directas a la transición ecológica y al reto demográfico, es un sector que sufre esencialmente por dos aspectos que están conectados entre sí. El primero es la competencia directa con las resinas de petróleo, las resinas basadas en combustibles fósiles, que pueden sustituir las resinas naturales en la mayoría de las aplicaciones. Y el segundo es la dureza y la inestabilidad del trabajo del resinero y las dificultades en mantener la mano de obra necesaria para la resinación. Estos dos aspectos condicionan fuertemente el sector resinero y son las principales amenazas en su desarrollo futuro. Y con estos desafíos delante, por supuesto, asumimos nuestras responsabilidades y nuestros compromisos de seguir protegiendo al medio ambiente, de usar correctamente los recursos naturales
de dignificar la actividad resinera y el trabajo del resinero en todas sus dimensiones, de ser lo más competitivos posible y lo más eficientes posible, es decir, de seguir mejorando y de seguir innovando. En la parte forestal y de la resinación participamos de varios proyectos, incluyendo el proyecto Resin Lab, que van muy diversos, desde la mejora y selección genética de los árboles para producción de resina, la gestión forestal, las herramientas y métodos de cosecha, que trata una de las partes de ese proyecto Resin Lab. Otros proyectos, por ejemplo, que integran también mecanización, uso de estimulantes más eficientes y ecológicos, logística de transporte de materia prima. Y por otra parte, en ámbito industrial, seguimos también centrados en mejora de procesos industriales y mayor eficiencia industrial y energética, transición a energías renovables, aprovechamiento y valorización de los residuos y de subproductos y el desarrollo de producto, de aplicaciones y de tecnología. Mariana, disculpa un segundo, tenemos que ir acabando ya. Voy a acabar. Tenemos muchas oportunidades y mucho trabajo por delante. Llegando al final de la intervención, me gustaría dejar una palabra para reflexionar. Hemos comentado que la principal competencia de las resinas naturales son las resinas basadas en combustibles fósiles. Estas resinas son buenas, es decir, de calidad, cumplen con todas las necesidades técnicas y aplicaciones. Y son mucho más baratas que las resinas naturales. Por supuesto, no hay que mantener bosques y no hay que pagar a resineros para cosecharlas. La elección, al final, es del consumidor y de la sociedad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos afrontar la transición ecológica y el reto demográfico? En nuestro caso específico, ¿qué futuro para la industria química? ¿Qué futuro para la resina natural? ¿Qué futuro para nuestros bosques, para los pueblos y para la gente del medio rural? Y termino, como siempre, con el lema de nuestro grupo, plantamos el futuro. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos a cerrar la sesión con Pedro Medrano, que es promotor del proyecto de frutos rojos del Rollo, Soria, y que, bueno, él como ingeniero de montes, digamos que lleva la dirección técnica de la Asociación Forestal de Soria, que es el marco de trabajo un poco de este proyecto. Pedro, cuando quieras. Buenas tardes. Tengo una presentación que la respetaré más o menos, pero ya como soy el último, a ver si consigo captar vuestro interés. El proyecto que os voy a presentar lleva este esquema, por qué lo pusimos en marcha, de dónde partíamos, qué estrategia hemos seguido, cómo estamos haciéndolo, qué retos tenemos pendientes y, como veréis, no tiene conclusiones, porque todavía está... enseguida os daréis cuenta que algunas de las cuestiones que hemos hablado aquí, que acaba de comentar la compañera, el punto de equilibrio entre la economía, la conservación, las decisiones de los consumidores, son más interesantes nuestros productos que otros, pues es lo que se va a ver aquí. El proyecto, yo me dedico a otra cosa. Yo tengo un trabajo en la Asociación Forestal de Soria desde hace un montón de años, pero el proyecto surgió, es un proyecto muy pequeño, y surgió como una propuesta de responsabilidad personal de una serie de personas que vivimos en unos pueblos muy pequeñitos y que estábamos cansados de tanta estrategia, tanto libro, tanto dictamen, tanta no sé qué, tanto predicador de estos que vienen y que te dicen hay que, tienes que, y que todos te dan soluciones mágicas. Pero pues no veíamos esas soluciones como podían contribuir a que nuestros hijos se quedaran allí. Y entonces dijimos, bueno, pues es que nadie va a venir a salvarnos, o somos nosotros o no va a ser nadie. Así que, bueno, pues por esa responsabilidad social conformamos este proyecto y en el cual hemos comprometido pues, nuestros patrimonios personales, hemos tenido que pedir préstamos para llevarlos a cabo, pero estamos muy contentos. No sé cuál será el resultado, pero estamos muy contentos de haberlo hecho. No me gustaría morirme sin haber intentado este proyecto.
Y bueno, también os queremos decir que somos unos chicos muy buenos, que siempre hemos respetado todas las normas y que creemos en todas las publicaciones y en todos los manuales. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, pues estamos en una zona de histórica tradición forestal, donde los bosques están bien gestionados, cuentan con instrumentos de planificación forestal de hace más de 100 y 120 años, cuentan con certificación forestal, estamos en Red Natura 2000, creo que somos bosque modelo, tenemos algún parque natural, o sea que creo que tenemos todas las etiquetas que se puede uno imaginar. Sin embargo, la realidad es esta, que los municipios con más patrimonio forestal son los más pobres de la provincia de Soria. Bueno, esa foto no la he puesto aquí porque no conseguí ayer sacar el pantallazo del Instituto de la Agencia Tributaria, pero es así. Y resulta que los pueblos con más patrimonio forestal y con más recursos naturales son aquellos que pierden población a una velocidad más rápida. Y entonces dijimos, pues es que con más motivo hay que hacer algo. Porque es que encima además no lo entendíamos, porque es que yo abro la puerta de casa y no veo más que oportunidades. Me pasa como a Mercedes, a la cual aprovecho para saludar, para reconocerle su trabajo y reconocerle mi admiración. Y abro la ventana de casa y no veo más que oportunidades. La apicultura, las setas, el turismo, la madera, la biomasa, la resina, no veo más que oportunidades. Digo, pues aquí pasa algo porque si no hay más que oportunidades y la gente no viene, es que algo estaremos haciendo mal. Bueno, y así surgió nuestro proyecto. Contexto, no sale la línea de abajo, un pueblecito muy pequeño, entre las 5 localidades suman 270 habitantes, 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado y estamos entre 1.000 y 2.000 metros de altitud. Clima extremo, pues para que os hagáis un poco a la idea, ¿no? Un proyecto en el que teníamos clarísimos nuestros objetivos. Un proyecto real, tangible, visitable, replicable, de lucha contra la despoblación y ver si somos capaces de revertir el proceso despoblador de nuestro entorno. No podía ser que el hombre haya llegado a la Luna, que nosotros hemos estudiado una carrera y que no seamos capaces de revertir el contexto despoblador de nuestro pueblo. Eso no es de recibo. Esos eran nuestros objetivos. Modelos de alto valor, que se pueda vivir con poca tierra. Nuestra Amanda ha salido de Global Nature, pero ya os ha anticipado el problema que tenemos. Estamos en la economía de los cientos. Para poderse quedar en un pueblo hay que tener o 300.000 euros en la cuenta corriente para poderte comprar un tractor enorme y una cosechadora, o tener 300 hectáreas para este modelo productivo de cereal extensivo, o tener 100 y pico vacas, es el modelo de los cientos. Nosotros queríamos buscar un modelo pequeño que con la capacidad de hipoteca que podíamos tener nosotros como personas normales y corrientes pudiéramos revertir el proceso. Y un modelo de desarrollo adaptado a la altura y, por supuesto, adaptado a la conservación y a la recuperación ambiental. Y un último elemento, un proyecto de desarrollo comunitario. Es muy complicado, por no decir imposible, revertir el proceso despoblador a base de procesos de emprendimiento individual. Eso es como las películas del oeste, cuando se montaba uno en la caravana y echaba los colchones y todo, iba él solo a descubrir, pues lo mismo. O hay un embrión de un proyecto de desarrollo comunitario donde sea fácil integrarse o nos olvidamos. Y esas fueron las premisas de nuestro proyecto. ¿Cómo lo pusimos en marcha? Pues a partir de una estrategia que había diseñado la Asociación Forestal de Soria, gracias a un proyecto que desarrolló con la ayuda de la Fundación Biodiversidad y que partía de un diagnóstico muy simple. A nosotros se nos estaba apagando el reloj, pero no un reloj de los de ahora, un reloj de esos que tenían piececitas y unas movían a otras. Y se nos estaba parando el reloj. Y entonces teníamos que darnos cuenta de qué piezas tenía el reloj. Y entonces cuando los pueblos estaban vivos, pues es que resulta que en el pueblo había ocio, había trabajo, había conservación, había escuelas, había médicos. Y resulta que se estaban parando todas las piezas del reloj. Y dijimos, pues tenemos que hacer un proyecto que tenga piezas del reloj. Y esta fue nuestra estrategia, una estrategia que parte de un concepto holístico de la lucha contra la despoblación y en la que se integra pues, la gobernanza, la tierra, los mercados, la formación, la vivienda, las personas, el acceso a la financiación, que pueda haber ayudas
y que existan modelos de negocio. Y inconscientes de nosotros, nos pusimos a ponerlo en marcha, sin cero ayudas. Pero no pasa nada. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar tierra, porque claro, para hacer cosas, para que fuera un proyecto de desarrollo territorial, nosotros no queríamos un proyecto de desarrollo que se basase en que viniese uno y crease una app desde su habitación cerrado en el pueblo. No, nosotros queríamos que el proyecto de desarrollo sirviese para combatir el abandono de los espacios forestales. Que esas tierras que habían trabajado nuestros antepasados volviesen a tener vida, que recuperasen su biodiversidad, que no salieran ardiendo a la primera de cambio. Nuestro proyecto era de desarrollo territorial y para eso necesitábamos tierra. Y entonces lo primero que hicimos fue hacer un banco de tierras. Estuvimos hablando con nuestros amigos, los notarios de Soria, les dijimos, queremos hacer un banco de tierras. Eso no existe. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a hacer una asociación y empezamos a comprar derechos. Y entonces hicimos una asociación entre las familias promotoras. Bueno, por cierto, entre los promotores pues está el alcalde del pueblo, está el presidente del Monte Comunal y yo. Y luego ya pues fuimos arrastrando a más familias. Claro, no queríamos ser predicadores, no podíamos ir a nuestro propio pueblo diciendo lo que queríamos hacer, sino que teníamos que dar ejemplo en primera persona, ¿no? Pues nos pusimos a hacer un banco de tierras, nos liamos a comprar fincas para allá, para acá, en otras las alquilábamos, diseñamos fórmulas que ni existían. Mira, Pedro Agustín, yo te dejo las fincas, pero como os vais a equivocar y os va a salir mal, que cuando salga mal que me retornen. Bueno, pues eso lo poníamos en una cláusula en la cesión notarial. El caso es que hemos hecho un banco de tierras, tenemos ahora mismo casi 100 hectáreas para trabajar, en diferentes zonas, en diferentes tipos de pHs, en diferentes orientaciones. Bueno, pues ahí lo tenemos. El siguiente tema era los modelos de negocio. Pues había que echar cuentas. Esto es muy fácil decir, no, es que aquí se pueden poner cabras y hacer unos quesos riquísimos. No. A ver, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuánto es el trabajo? ¿Cuándo se recupera la inversión? ¿Cuánto dinero le puedes pedir al banco? Bueno, pues nos pusimos a echar las cuentas, buscamos toda la bibliografía que había, luego descubrimos que la bibliografía te oculta cosas, pero bueno, hicimos unos modelos de negocio para tener una base por lo menos económica sobre la cual poner en marcha el proyecto. Y luego, pues, nuestro modelo de negocio lo teníamos clarísimo. Nuestro modelo de negocio, nuestro mercado, tenía que pasar por la diferenciación, por los productos de calidad, por los productos salud, y hicimos una marca que se llama Bosque Soria, que tiene la certificación ecológica. Somos todos productores ecológicos, yo soy productor primario ecológico. Lo que hacemos es más que ecológico, es regenerativo, pero bueno, ahí tenemos la marca que pues ya la hemos empezado a posicionar en los mercados. Y luego, una cosa fundamental que se ha comentado antes, la gobernanza. Hay que pensar cómo vamos a funcionar las reglas de juego. Y nuestra gobernanza es este esquema que os lo voy a contar. Ese de negro es uno de vosotros, que ahora le he animado y dice, oye, Pedro, que me quiero ir con vosotros a Soria. Le decimos, pues no pasa nada, encantados. Dame tierra. Le decimos, pues bien, te damos tierra, pero ¿cuál es tu modelo de negocio? Y dice, no, voy a montar una planta de almacén de chatarra, que esto es hiperrentable. Entonces nos presenta el modelo de negocio, la flecha azul, y le decimos, no, nuestro modelo de negocio tiene que ser relacionado con la agroecología. No, pero es que las frambuesas les tengo manía, que es con lo que hemos empezado. Pues no pasa nada, pues puedes poner lo que quieras. Es que había pensado poner cereza de montaña en ecológico, estupendísimo. Un triunvirato, que son las propias familias que ya se han ido incorporando al proyecto, el ayuntamiento y la estructura del monte comunal, es el que decide y el que valida los modelos de negocio. Una vez que se valida el modelo de negocio, se le facilita tierra a la persona en diferentes fórmulas de tenencia y se suscribe un compromiso por el cual no tenemos capacidad de venta individual. Solo falta que después de ponernos de acuerdo nos liemos a hacernos competencia a nosotros mismos. No tenemos capacidad de venta individual, sino que vendemos a una marca, que es la de abajo, Bosque Soria, que somos nosotros mismos, pero ya de una manera agrupada. Somos una especie de cooperativa, pero como tenemos por aquí la tierra, por aquí tenemos que validar, luego hemos hecho un compromiso de formación a los nuevos interesados, bueno, pues tenemos aquí una variedad de fórmulas jurídicas para desarrollar el modelo de la gobernanza. Retos pendientes, pues ahora nos vamos a meter en otro lío, que es
hacer un obrador compartido. ¿Qué es un obrador compartido? Pues un obrador compartido son unas instalaciones desde donde se ofrece un registro sanitario y se permite la transformación de productos agroalimentarios. Y entonces, como somos pequeños, queremos hacer un obrador compartido para los pequeños productores agroalimentarios que están en entornos forestales. Entonces, ya contamos con alguna ventaja. Tenemos la enorme producción de frambuesas que ya tenemos, que nos ocupa una parte del año, pero pues nos da mucha pena que un micoturista que viene a nuestros montes a coger setas, luego no sepa qué hacer con ellas y se le acaben estropeando cuando vuelve a Madrid en casa. Pues hemos pensado que puede ir a nuestro obrador y nosotros le transformamos esas setas en unas recetas. O el señor que tiene el huerto y que está hasta las narices de regalar calabacines y tomates en el verano. Pues vamos a ver, vente al obrador compartido, los transformamos, te ponemos un registro sanitario y luego te preguntamos, ¿quieres que le pongamos alguna etiqueta a los tomates? Sí, ponle los tomates de Joaquín. Y Joaquín ya está homologado para poder insertar esos tomates en el consumo agroalimentario porque goza de un registro sanitario que es el nuestro. Estamos ahora, esta patita de la izquierda, explorando otro camino. También a veces acabamos de entendernos con la Fundación Biodiversidad, que es el relacionado, que es el relacionado con instalar un pequeño laboratorio. Un pequeño laboratorio, ¿por qué? Con los ojos puestos en las mujeres. Para temas de cosméticas, temas de jabones, temas de salud, para buscar dejar esa cadena de valor de esos productos tan maravillosos que tenemos, agroalimentarios, naturales, silvestres, de zonas inmaculadas y vírgenes, y poderlos meternos en otros usos diferentes del agroalimentario. Conclusiones, ninguna. No sabemos cómo va a terminar esto. Estamos en una fase que es la de acabar de pulir el modelo de negocio del propio obrador. El modelo de negocio de las fincas ya está, ya sabemos producir, ya sabemos… Pero el modelo de negocio del propio obrador es complicado, estamos en esa fase y, bueno, os he contado todo lo positivo. Lo negativo, pues que esto es muy difícil, esto es muy duro. Encontrar una diferenciación a los productos diferentes, sanos, que vienen de entornos donde nuestro elemento común es que no podemos competir contra los grandes, pues es muy complicado. Os pongo ya una anécdota y termino. Voy un día al Carrefour y pruebo las frambuesas del Carrefour. ¡Buah! Malísimas. Pues me volví loco buscando el teléfono del responsable de compras de Carrefour. Y le llamo y le digo, oiga, mire, que tengo unas frambuesas infinitamente mejores que las suyas. Y tuvo que pensar el señor, ¿quién será este idiota que me dice eso? Y me respondió, pues como me tenía que haber respondido, y me dice, seguro que tiene las mejores frambuesas del mundo. Dice, pero ¿tú eres capaz de, cada vez que me envíes frambuesas, enviarme moras, arándanos y fresas, otros 3 productos más? Le digo, no, yo solo tengo frambuesas. Pues mal vamos. ¿Tú eres capaz de garantizarme frambuesas todo el año en el lineal del supermercado? Le digo, no, si es que lo nuestro es un producto, ya que estamos ahí a 1.200 metros de altura, sin invernaderos y sin nada, a cielo abierto, producción estacional. Oiga, mira, mis clientes, si meto frambuesas, quieren tenerla todo el año, aunque les sepa plástico, pero quieren tener frambuesas todo el año. Y ese es el problema que tenemos los pequeños, que tenemos un problema de competitividad contra los grandes y eso limita cualquier proyecto de desarrollo territorial. Y eso dificulta que los recursos que convierten a nuestros territorios en oportunidades terminen en buen camino. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y enhorabuena a todos los participantes porque la verdad es que los proyectos son todos muy interesantes. Nos hemos ido de tiempo, disculpar un poco el retraso, pero si hay alguna pregunta, estamos a tiempo. Por allí al fondo, 2 manos levantadas. Y cerramos la sesión. Buenas tardes a todos. Yo simplemente a lo largo de las jornadas que llevamos en CONAMA he visto que con respecto a la transición existe prisa.
Y prisas, pero ingentes. Me refiero que es una velocidad que o nos subimos en el tren o en el metro o no llegamos. Y viendo ponencias como estas, en la que vemos las frangüesas, vemos la resina, etcétera, uno piensa, son multiproductos del propio bosque que necesitan su tiempo, que necesitan una dilatación para que el producto sea rentable y se pueda colocar en la sociedad, en los lineales, etcétera. Entonces, es un poco como contraproducción, ¿no? Es contradictorio en el sentido, la transición tiene que ser ya, tiene que ser con el modelo que estamos proponiendo o realmente nos estamos equivocando en algo. Y luego, con respecto a la conversión de las plantas, bueno, con respecto a ENCE fundamentalmente, ENCE, desde mi punto de vista, es uno de los mayores gestores forestales de este país, ¿vale? Desde plantas de celulosa, plantas de biomasa, ciclos combinados, etcétera, etcétera, dentro y fuera de este país, con diferentes sellos, certificación EMAS, ISO 9000, 14000, el Nordic S1, otra serie de certificaciones, además de forestales, FSC, PEF, etcétera. La clave es, ¿alguien se ha preguntado si esa extracción de biomasa es sostenible? Es decir, o simplemente privamos el poder calorífico que introducimos en nuestras calderas, que no dañen el lecho de la propia caldera, porque es que si yo tengo un residuo, como realmente nos lo están vendiendo, ese residuo lo tengo ahí al alcance de mi mano, pero también tengo otros productos linocelulósicos que a lo mejor están en la horquilla de precio de 30, 40, 50 euros tonelada, que puede ser eucalipto, un latizal de eucalipto, un fustal, un bajo fustal, que podemos introducir perfectamente en las mismas condiciones económicas que introducimos pues, cáscara o hueso de aceituna, residuos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto somos capaces de racionalizar y de hacer que esto sea sostenible? Es decir, porque yo a veces, como comenté en otra ocasión, vengo ilusionado a estas jornadas o congresos, pero luego me voy triste y acabaré como el compañero en Soria cultivando frangüesas para ser feliz. Porque si bien es cierto que en Soria, igual económicamente, no fijan población, son pobres, etcétera, etcétera, son ricos en muchas otras cosas. ¿Vale? Gracias Gracias. La cojo yo por alusiones, yo creo. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que igual también era la parte de la presentación que iba un poquito más rápido, pero seguramente no he sido capaz de lanzar el mensaje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos desde 2017, pero previamente también, un decálogo de la sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de qué tipos de biomasa suministramos, yo siempre hablo de suministro, pero vamos, qué tipo de biomasa consumimos en nuestras calderas. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de la parte del árbol, lo que consumimos es pues, la parte de la copa, que no tiene otro uso más noble y que como alternativa se podría quedar en campo en unas zonas donde el riesgo de dejar esas copas en campo pues, tiene un riesgo de incendio elevado, tiene un riesgo de esa gestión de esos restos agrícolas y, bueno, en este caso forestales, elevado. Entonces, lo que trabajamos es en suministrar y, en definitiva, en consumir ciertos, pues bueno, colaborando con el desarrollo rural y con el desarrollo de, bueno, pues en las zonas en las que estamos, de darle una salida a esos restos que, bueno, pues que no tendrían otra alternativa mejor. Un ejemplo claro es el ejemplo del sarmiento en la zona de Castilla-La Mancha. El sarmiento, como sabéis, es la parte de la poda de la vid y en muchos casos pues, se quema en campo. Entonces, pues, bueno, se cultiva la viña, se saca pues, para su uso prioritario, que es la parte de las uvas, en consecuencia la parte del vino, y bueno, pues queda esa parte del sarmiento que después, pues, antiguamente se quemaba principalmente en campo. Y lo que hemos trabajado mucho apoyándonos en las compañías, o sea, en la administración local y además también en las compañías de servicios agroforestales, pues es en desarrollar tecnología o desarrollar maquinaria que nos permita de forma eficiente captar ese problema, captar ese resto
resto agrícola en este caso, que podemos trasladar a nuestras plantas y utilizarlo para generar energía eléctrica. Entonces, respecto a qué productos consumimos y qué productos no consumimos, esto es un mercado en cierta manera. Entonces, en lo que tenemos un foco puesto, y creo que, bueno, pues que en los últimos años lo hemos conseguido y que desde luego es hacia donde queremos crecer en el futuro, es no solamente pues decir, oye, pues ciertas biomasas que igual en el pasado hemos consumido y que antes eran residuo y ahora pues cada vez tienen más valor, pues a nosotros lo que estamos intentando trabajar continuamente es en sacar esas biomasas que son un problema para la persona que las genera y que a nosotros, bueno, o que desde el punto de vista de generación eléctrica se pueden consumir. Desde luego no se puede consumir todo, no se puede desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista sostenible. Y en lo que trabajamos con unos criterios de sostenibilidad claros es, pues nosotros voluntariamente con el decálogo de sostenibilidad, pero cada vez más con directivas europeas que nos regulan además qué podemos consumir y qué no. Pero vamos, que la RED II, que es la directiva europea que entra en enero de 2023, pues la gran mayoría de indicadores nosotros los veníamos cumpliendo desde 2017 para, bueno, pues porque era un compromiso interno y porque creemos de verdad que para hacer biomasa sostenible a largo plazo tiene que ser sostenible con el entorno, sin ninguna duda. Había otra pregunta solicitada por allí, junto al compañero. Que ya, vale. Pues por allí una última y terminamos, sí. Bueno, pues soy Guillermo Arranz, soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Resineros. Mi pregunta, pues no sé si va dirigida a cualquiera de los palestrantes o más bien a la representante de la Administración. Se ha hablado de resina y yo voy por ejemplo, a comprar un producto derivado de la resina como es el aguarrás y veo que el producto vale 3 euros o 6 euros. ¿Qué quiere decir eso? Nadie sabe cuál es la diferencia en cuanto al precio, pero si nos podemos analizar, un aguarrás procede como bien explicaba Mariana, de montes sostenibles y otro producto procede del petróleo. ¿Cómo diferenciamos estos productos para que la sociedad y el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo? Gracias. Sí, bueno. Me gustaría tener una respuesta concreta, pero me temo que va a ser un poco general. Yo pensaba en este tipo de situaciones cuando decía hablaba de los agricultores, pero en general en el mundo rural el sector productivo no está solo o no tiene que estar solo. Se necesita un acompañamiento y esto es un caso claro del sector privado y de la administración con unos marcos regulatorios y con medidas tipo etiquetado, etcétera. Y luego también por parte del consumidor. Bueno, por una parte, que las etiquetas le den la información y por otra parte, que el consumidor tenga esa voluntad de informarse y de tomar decisiones basadas en información, lo cual muchas veces es muy difícil por lo que tú explicabas, porque siempre hay una asimetría y es muy difícil tener toda la información para tomar decisiones de consumo. Y esa es la complejidad del tipo de transformaciones que se tienen que hacer, porque no basta con una sola pieza, y producir una resina estupenda, tienen que ser todas las piezas a la vez, administración, sector público, sector privado, ciudadanía, comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente reconozco, o sea, me parece que es un ejemplo muy claro de la complejidad de las transformaciones a las que nos enfrentamos y lo que hay que hacer es no desfallecer, hay que seguir trabajando y hay muchas iniciativas como las que estamos viendo. A mí me parece que en esto que hablaba antes de la importancia del mensaje esperanzador es muy importante ver casos concretos porque es un poco lo que te anima a ver que la acción es posible. Lo que pasa es que es verdad que siempre hay que alargar un poquito se necesita esta coordinación de actores y alargar y tener una visión de cadena de valor para que realmente la transformación sea sostenible, ¿no?, en el tiempo. Bueno, y terminamos el turno de preguntas con Mercedes. Realmente no es una pregunta, pero no me gustaría que salieras de estas
sesión y de este congreso, triste y decepcionado. Primero quiero felicitar a todos los que habéis expuesto vuestras experiencias personales, porque estáis demostrando que otro mundo rural es posible a pesar de las dificultades. Y aquí sí que hay un cambio trascendental. Te lo dice y os lo dice una persona que lleva más de 25 años trabajando en este campo, con los territorios rurales y recibiendo a veces bastantes problemas por esa investigación. Hemos pasado del conformismo y del no se puede, no tiene remedio, lo señalaba Pedro hace un momento, a la acción, aunque sea individual. Y estamos viendo que hay acciones tremendamente positivas. Hemos pasado de la ignorancia política, y os lo dice una persona que lo ha sufrido, al reconocimiento del conocimiento, que es trascendental, como se ha demostrado aquí a través de experiencias muy concretas, con proyectos subvencionados y donde la universidad tiene un protagonismo. La experiencia local no debe ignorar el conocimiento. Y tenemos ya un cierto compromiso político. Lo que tenemos que hacer, quienes emprenden y quienes trabajamos en el conocimiento, que ese compromiso político aumente y, desde luego, no retroceda bajo ningún concepto. La sociedad, en este sentido, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues qué mejores palabras que lo que acaba de comentar Mercedes, ¿no? Reiterar el agradecimiento por vuestra presencia hoy aquí y nada, mañana seguimos con más con Ama. Muchas gracias.